Creo necesario interrumpir esto antes de que empiece con unas disculpas. Ya van varias veces que le prometo a la gente terminar esto y no cumplo con mi palabra. No he sentado un buen precedente con esto y esto se debe a que soy un procrastinador y un cobarde. Espero que esto no pase con esta magnitud en proyectos futuros. Y pues es todo. Lo siento. Ok, ahora sí. Antes de comenzar con este video me gustaría hacer un pequeño preámbulo. Las problemáticas que voy a mencionar aquí no son exclusivas del área metropolitana de Guadalajara. Prácticamente todo México está viviendo una crisis de movilidad de alguna u otra forma. Y aunque los problemas del transporte público sean multifactoriales y complejos, a menudo se repiten estos mismos problemas en diferentes partes del mundo. Número 2. Como foráneo y peor aún, norteño, voy a tener una perspectiva sesgada. He vivido en Guadalajara solamente por 3 años. Los zapatillos han vivido aquí toda su vida. Las opciones de movilidad que había en mi lugar de origen comparadas a las opciones de movilidad que hay aquí son prácticamente día y noche. Aunque yo intente lo más posible retratar las diferentes perspectivas de los zapatillos en la ciudad, yo voy a estar condicionado por mi contexto socioeconómico, por mi edad o por el tiempo que voy a estar viviendo aquí. No voy a pretender ser el embajador de nadie. Para la mayoría de personas, el tener que moverte en camión es casi sinónimo de martirio, porque negrita yo te daría para tus aguas azules, negrita yo te daría para tus aguas azules, pero te paseas conmigo, sábado, domingo y lunes, pero el día te de hoy paseas conmigo, nos llegó este camión sábado, con un domingo y pequeño lunes. golpe. porque a menudo lo es. A pesar de que las encuestas muestran una aparente mejora en la calificación que los usuarios le dan al transporte convencional, o sea, los camiones de toda la vida, la gente aprovecha cada oportunidad para mostrar que el caos sigue siendo la norma. Y tampoco es que se lo estén inventando, porque la misma encuesta indica que los tiempos de traslado en el transporte público en general han aumentado en los últimos años, no disminuido. Pausa. Aquí necesito aclarar algo. En la encuesta de 2018, la gente reportó un promedio de 37.29 minutos para llegar a su destino final. En la de 2021, 38.8. En la de 2023, 47. Ya en la de 2024 bajó a 45.3 minutos. Esto parece ser un alivio, pero sabiendo que este estudio en su conjunto asegura tener un margen de error del más menos 2.5%, este decrecimiento no es muy estadísticamente significativo, que digamos. Pero si nos vamos a 2025, en cuanto al tiempo promedio de traslado en el transporte público en general, ahí la gente no reportó nada porque no se incluyó esa pregunta. Los datos de la duración reportada de los traslados que sí están segregados en tiempos de espera, el tiempo que dura cada persona en cada modo de transporte, y todo lo demás que lo complementa, como caminar o usar la bici. Y por si tenían la duda, ahí los datos están en decimales, no minutos y segundos. ¿Y por qué tienen 2 puntos? Porque tuve que contactar al Instituto de Planeación y Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara para cerciorarme, y sí, están en decimales. Gracias, Diego. Pues ya la armamos, solo lo sumamos y ya, ¿verdad? No, porque están segregados por modo de transporte. No vamos a obtener una figura global así. Pues entonces sumamos los tiempos de cada modo de transporte para obtener el tiempo de cada modo y agarramos todo y lo promediamos, ¿verdad? No, porque primero hay que tomar en cuenta que no todos los medios de transporte son usados por la misma cantidad de personas. Así que hasta ahí llegué, ya me harté. No me malentiendan, el segregar los datos así es algo muy útil. No podemos contar solamente con un número para decirnos todo. Pero, ¿por qué no incluirlo? Mandé un correo al instituto el 24 de abril con todas estas inquietudes, pero todavía no me responden. Mandé también otro correo para hacer seguimiento hace más de una semana y nada. Y cuando los intenté llamar me mandó a buzo. Quién sabe por qué sea, En conclusión, no investiguen. Es malo. Y ni hablar del descontento general por todo el drama de la línea 5. Eso no lo tocaremos aquí. También es menester mencionar que la encuesta de la que estoy hablando, o sea, la encuesta de satisfacción a los usuarios del transporte público del área metropolitana de Guadalajara, ha sido criticada por su metodología últimamente, pero miren, es complicado porque en algunos aspectos las cosas solían estar mucho peor. Hace unos años el transporte público de camiones de Guadalajara se encontraba regido principalmente por el modelo hombre-camión. El modelo hombre-camión surge de la ambigüedad legal y permite a varios concesionarios individuales poder administrar unas cuantas unidades de una ruta. Ojo, las concesiones son para personas individuales, personas físicas, no empresas. Estos concesionarios a menudo consiguen a choferes para que les ayuden a conducir
las unidades, muchas veces bajo un acuerdo informal. Informal es una forma bonita de decir sin prestaciones laborales, y esto sigue siendo la norma en gran parte de México. Tal vez se preguntarán, ¿por qué mierda pueden hacer esto? Pues ¿por qué no? Estos conductores no son empleados, el concesionario solamente está buscando gente que le saque la chamba y ya. El camionero puede quedarse con una tajada de los boletos ahí a lo largo del día y ya. Ellos ya de plano son empresarios, casi que sus propios jefes, pues. El capítulo 6 de la Ley Federal del Trabajo, llamado Trabajo de Autotransportes, define la situación laboral de los choferes de transporte público en general. El hecho de que este sector esté tipificado en la ley no significa que se cumpla lo mencionado, y esto se debe a que en la ley no es requisito estar formalizado. Por lo tanto, los trabajadores, es decir, los choferes, se exponen a abusos y explotación laboral como consecuencia de la informalidad y de una ley que promueve relaciones laborales establecidas a partir de acuerdos entre individuos sin base jurídica. Si bien la formalización del trabajo no está estipulada en la ley, se menciona la existencia de prestaciones sin exigirse, es decir, se entiende que la inscripción del seguro social o algún tipo de prestación quedará en manos de los patrones debido a que la ley no lo estipula como un requisito para trabajar. Además, hay una falta de información por parte del gobierno respecto al número de choferes y sus condiciones laborales que impediría darle seguimiento, aun si se intentara. Dígame que sí se entendió. Si combinas 1. La explotación laboral de los conductores, 2. Las feroces competencias o carreritas por agarrar más pasajes a toda costa y los riesgos que involucran, 3. El insoportable tráfico en el que se atascan las unidades, 4. El riesgo de violencia a la que están expuestas las unidades por cobrar principalmente en efectivo al descubierto, 5. La falta de cooperación entre los que tienen las concesiones y un montón de cosas que ya se me han de estar olvidando. Con todo esto, el buen servicio es la excepción, no la regla. Ahora bien, Jalisco ha implementado medidas para dejar el modelo hombre-camión atrás para dar lugar al modelo ruta-empresa. El 8 de mayo de 2017, Jalisco inauguró el Sistema Integrado de Transporte, o CITRAN, justo para este propósito. Todavía puedes ver remanentes de este sistema en algunas unidades en la ciudad. Bueno, no sé si remanente sea el término correcto porque, según tengo entendido, CITRAN sigue existiendo, sigue siendo una cosa, nada más que las unidades pues ya no lo tienen pintado. Casi la única información accesible que hay acerca de CITRAN es de la década pasada. No lo confundan con el CITREN y tampoco con CITEUR. Como parte de esto se empezó a introducir un sistema de pago electrónico, una nueva nomenclatura ordenada para las rutas para brindar más cohesión al sistema, según mejoras en accesibilidad y muchas otras cosas más. Finalmente, con eso vencimos al pulpo camionero y nosotros vivimos felices por siempre. Encontré este anuncio en Facebook. La Alianza de Camioneros de Jalisco solicita choferes de transporte público. Pedí informes. Ahorita están percibiendo un salario de 320 al día, más el 18% de comisión, más los dobletes, tus prestaciones de ley y convenios que tenemos con algunas empresas, como ven. Qué bonito sería. Decir que la transición fue larga es darle mucho mérito. Esta transición fue lenta. Virtualmente, este plan solamente estuvo en papel durante mucho tiempo. ¿Saben cuántas unidades se habían sumado al modelo ruta empresa para finales de 2018? 10. 10 rutas de las tantas cientos que hay en la ciudad. Pero, para ser justos y tomando en cuenta algunos aspectos, es entendible que la incorporación haya sido difícil, pues la causa principal fue que las autoridades pedían que los vehículos de las rutas estuvieran en relativamente buenas condiciones y en norma para incorporarse, y la mayoría no estaban. Obviamente, solo 10 rutas no iban a satisfacer ni de broma toda la demanda de la ciudad, así que se tuvo que buscar una alternativa para que más unidades se pudieran meter al modelo. Ya en 2019, con el cambio de administración, se lanzó el modelo integrado de transporte, también llamado Mi Movilidad. Se bajaron los requisitos para que las nuevas unidades se incorporaran al nuevo programa. Esto se hizo para consolidar los cambios de la administración anterior. Y como parte del branding, ¿saben qué nombre le pusieron a las rutas convencionales en Jalisco? Mi Transporte. De ahí la leyenda que ves en todos los camiones. De ahí la leyenda que ves en casi todos los camiones. Lo que siguió durante todo el 2019 fue una virtual incorporación de casi todas las rutas de Guadalajara al nuevo sistema de ruta empresa. Y ya con esto, por fin el gobierno de Jalisco sacó un sitio para ver la información de las rutas convencionales de una manera más accesible. Solamente tenemos que meternos a mitransporte.jalisco.gov.mx y prontamente nos va a Pero para el 2020 se inició un plan de renovación masiva para las unidades. Muchas unidades fueron sacadas de circulación porque no cumplían con varios de los requisitos establecidos por el sistema. Algo que suena muy bien, ya por fin, mejores unidades.
y que derivó en un déficit de conductores y de unidades que todavía nos sigue afectando hasta nuestros días. La frecuencia de las rutas se vio muy afectada. Se supone que el gobierno iba a ayudar a las rutas que no pudieran con subsidios. Se supone, pero no fueron suficientes. Y así muchas rutas se fueron a la quiebra. O se hicieron que están por irse a la quiebra también. Ok, ahora, respecto a la nueva nomenclatura. Ahí va. Como los zapateros ya estaban acostumbrados a la numeración tradicional de las rutas, los transportistas nunca la abandonaron realmente, poniendo las rutas tanto el nombre viejo como el nombre nuevo. Y luego ahí ves a los pobres foráneos sufriendo una sobrecarga de información cada vez que tienen que tomar una ruta nueva. Ni modo. Parece que estamos en un punto de transición eterno en el que los tapatíos siguen utilizando la numeración vieja, encontrando la nueva confusa, y en el que los foráneos solo saben la nomenclatura nueva porque es la que está en todas las aplicaciones de movilidad. Y hablando de aplicaciones de movilidad, las dos que más se utilizan aquí son Maps y Moovit. Nunca confíen en los tiempos de espera que ofrecen estos servicios. De nada. Aparte de los datos de asignación casi imposibles de encontrar del Citran, que solo existen en papel, no hay ningún registro público de la frecuencia estimada de las rutas, ni del número de unidades por ruta, o su posición en tiempo real, ni horarios, ni nada. Este es sin duda uno de los peores problemas. Y es un problema de accesibilidad. Dependiendo de la ruta, la frecuencia puede variar de entre 5 a 10 minutos hasta 2 horas. Las concesiones se dan a empresas privadas. Ellos no tienen ninguna obligación de darnos información. Así que esta tiene que ser recolectada de manera independiente por diferentes grupos y servicios. Pero eso lo veremos en otro video. Pues en estas estamos, así llegamos al presente en donde parece que con cada paso hacia adelante que damos 2 hacia atrás. Sabiendo ya el contexto de los retos que enfrentamos, podemos tener un mejor panorama para plantear posibles soluciones. Contrario a la opinión popular, una robusta red de autobuses es una maravilla para la movilidad urbana, porque los beneficiados no son solo los que tomamos el camión, o no son solo los peatones, o no son solo los que toman las distintas redes de transporte masivo. Los beneficiados somos todos. Y en cuanto a soluciones o los 1001 detalles en los que no elaboré, esos los vamos a dejar para otra entrega porque ahorita ya no puedo, al chile no puedo.